En el capítulo, si ayer fue el 3, ¿cuál le tocaría hoy? Bueno, hoy estamos en el capítulo 4. En algunas Biblias aparece allí con el nombre de tentación de Jesús. Y bueno, ¿cuántos tienen sueños, cosas que quieren alcanzar? Amén. Pero sabe que es muy común algunas veces soñar con alcanzar éxitos o metas sin esfuerzo, ¿cierto? A veces se espera conseguir el dinero ganándose un sorteo, una apuesta. Ay, qué bueno que me gane el baloto, que me gane el... ¿Cuál es el otro? El, el chontico, juegan por acá. El Betplay también. Conseguir tener una buena salud sin alimentarse bien, sin tener unos hábitos saludables, ¿cierto? O vivir una vida familiar o en pareja, pero que nunca haya ninguna dificultad, tan bueno, ¿no? Ay, que todo fuera así, tan fácil. O tener una poderosa vida espiritual sin ningún esfuerzo, sin oración, sin ayuno, un gran ministerio sin pasar por dificultades. La verdad es que todo éxito que valga la pena requiere un esfuerzo, requiere un esfuerzo. Y al Señor también le sucedió, al Señor Jesús. Quiero que me acompañe allí al Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra del Señor. Jesús, lleno de ¿qué? Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto, por 40 días. Y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Imagínense, el Señor Jesús después de 40 días de ayuno tuvo hambre. ¿Usted después de cuánto tiempo de ayuno le da hambre? ¿Cuántos han hecho ayunos de 40 días? De 20. Bueno, pero mire que aquí nos muestra que Jesús, antes de empezar propiamente con su ministerio, fue llevado al desierto para ser probado. Ahora, si Jesús fue al desierto para ser probado, eso quiere decir que nosotros ya no necesitamos ser probados porque ya el Señor fue probado por nosotros, ¿no? ¿No? Nosotros también, si el Señor lo necesitó, ¿cuánto más nosotros pasar por el desierto para ser probados? Porque las pruebas y aún las tentaciones revelan quiénes somos realmente nosotros. Ahí es que nos damos cuenta. Quiere conocer, yo me he dado cuenta de algo. Quiere uno conocer su corazón en cuanto a las riquezas, esté en la repartición de una herencia. Ah, interesante. Yo una vez estuve nomás así de chismoso, pues. Y me di cuenta del corazón, no del corazón de los que estaban allí, de mi corazón. Aunque yo no estaba ahí por nada mío, pero uno dice, claro, uno quiere. Las pruebas, las tentaciones realmente muestran quién es la persona. Así que nos dice aquí que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Ahora, si miramos la historia un poquito atrás, dice que él acababa de ser bautizado por Juan el Bautista, ¿cierto? Y que en ese momento pasaron tres cosas. Una, ¿cuáles fueron las tres cosas que pasaron? Se abrieron los cielos. Después, ¿qué pasó?
descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. Y después dice que vino una voz que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo mi complacencia. Pero dice que vino sobre él el Espíritu Santo. Y a partir de allí vemos a Jesús, que ya lo menciona como lleno del Espíritu Santo. Ahora, esta es una llenura relacionada con su ministerio, ¿no? Porque siempre en el Señor, pues Él es Dios, Él está lleno siempre del Espíritu Santo, pero se refiere a su llamado, a su misión, a su ministerio. Y entonces uno espera, ¿cuánto les gusta ser lleno del Espíritu Santo? Y entonces dice que el lleno del Espíritu Santo fue guiado por el Espíritu Santo. ¿Cuánto les gusta ser guiados por el Espíritu Santo? Pero dice que el Espíritu Santo lo guió ¿a dónde? ¿Todavía le gusta seguir siendo guiado por el Espíritu Santo? Así sea para el desierto. Y dice que allí el Señor estaba ayunando y que ayunó ¿cuántos días? 40 días. Y entonces usted en un ayuno de 40 días, lo que más espera es ver lo que le pasó a Moisés. ¿Sí se acuerda qué le pasó a Moisés? Vio la gloria de Dios. Señor, muéstrame tu gloria. Y el Señor dijo, bueno. Y le permitió ver la gloria de Dios. Y también sucede una historia muy similar con Elías. Elías dice que lo alimentó un ángel y le dijo, cobre fuerzas porque va a emprender un camino. 40 días de camino hasta llegar al monte Oreb. Y dice que después de esos 40 días pasaron unas experiencias raras, ¿no? Empezó un fuego, un temblor, un viento, pero dice que allí no estaba Dios y que después escuchó un silbido apacible, un sonido y se cubrió y dijo, este es el Señor. Después de 40 días tuvo un encuentro con el Señor. Entonces uno espera que después de un ayuno de 40 días que se encuentre ¿con quién? Con el Señor. Pero ¿sabe con quién se encontró? Con el diablo. Usted 40 días ayunando para que a los 40 días, en vez de llegarle el Señor, le aparezca el diablo. Cosa, ¿no? Pero eso fue lo que le sucedió a Jesús. Y todo esto fue guiado por el Espíritu Santo. O sea, allí no estaba pasando nada por error. El Señor sabía exactamente lo que estaba sucediendo. El desierto es un lugar de prueba. ¿Sí o no? Eso lo sabemos. Dice en la palabra del Señor que Él llevó a Israel por el desierto. La idea era que se demoraran unas pocas semanas para llegar hasta la tierra prometida, pero allí Israel tenía que ser probado, ¿cierto? Pero ¿qué pasó al final con Israel? Que convirtió ese tiempo, que eran unas semanas, unos meses, lo convirtieron en 40 años. El 40 está como relacionado con la prueba, ¿no? Viéndolo bien. Está relacionado con la prueba. 40 años en el desierto, pasando por diferentes pruebas. Y para el Señor también era importante el ayuno. Y yo creo que si para el Señor no era, es importante el ayuno, ¿será que el ayuno también debe ser importante para nosotros? O sea, si el Señor ayunó, ¿será que nosotros debemos ayunar también? Claro que sí, porque recuerde que aunque Jesús es 100% Dios, también es 100% hombre. Y Él en su humanidad, Él ayunó también para vencer precisamente esa humanidad. Ahora uno dice, ¿por qué sucede todo eso en la vida de Jesús? Y si uno mira en la historia de la Biblia, en el capítulo anterior, cuando da la lista de los nombres de la genealogía de Jesús, empieza con José y ¿saben dónde termina? No, porque ahí es que empieza. Jesús, hijo de José, hijo de... Y termina en Abraham, termina la lista de Mateo. Porque está diciendo que Jesús viene de la descendencia del pueblo escogido. Pero la de Lucas termina en
Adán. ¿Por qué? Curioso, ¿no? Escuche el devocional del día de ayer y allí lo va a encontrar la respuesta. Pero, bueno, no voy a dejar así, ya les voy a responder. Porque nos conecta, o mejor dicho, ¿a quién representa Adán? Al hombre, al ser humano, a toda la humanidad. ¿Y qué pasó con Adán en la prueba? Cuando apareció Satanás, ¿qué pasó con Adán? Perdió la prueba. Se dejó vencer por la tentación, ¿cierto? Entonces ahora viene una nueva lucha. Ahora es Jesús que tiene nuevamente que ser tentado por Satanás. ¿Qué pasará? Ta, 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 ta. No, ya sabemos lo que pasa en la historia, ¿no? Jesús vence allí, cambiando eso que había pasado con Adán. Pero algo también había pasado en el desierto, que lo mencionamos ahora. El pueblo de Israel había sido vencido también en sus luchas, en sus tentaciones. Él falló en su viaje al desierto. Dios lo llevó a adorar. Cuando está hablando con el faraón, le dice, deje ir a mi pueblo para que vaya y me adore, me sirva y me ofrezca sacrificios. Ese era el propósito de Dios, sacar al pueblo de Israel, llevarlo a la tierra prometida, sacarlo de Egipto, llevarlo a la tierra prometida, pero durante ese proceso ir a través del desierto también y aprender a adorar y a ser fiel a Dios. Pero ¿qué pasó con este pueblo? Falló también y por eso tuvo que estar 40 años allí. Ahorita era Jesús el que iba al desierto. Y dice que Jesús, aun siendo lleno del Espíritu Santo, era tentado por el diablo en el desierto. Así que el hecho de que usted esté lleno del Espíritu Santo no quiere decir que no vaya a ser tentado. Ahora, aclaremos, ¿qué es una tentación? Tentación no es un pecado. Tentación es una oferta para que usted le falle a Dios, ¿cierto? Para que usted haga algo que no es correcto. Eso es la tentación. La tentación no es pecado, ¿sí? Entonces, eso pasó. Ahora, la diferencia es que, pues Jesús no cedió ante esa tentación, esa llenura del Espíritu Santo y pues el ser Dios le permitió pasar a través de esta prueba. Y mire lo que le dice el diablo en estas tentaciones. Dice, entonces, dice el versículo 3, el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Ahí está la primera tentación. Pero antes de ir a la primera tentación, mire que porque la tentación era que convirtiera las piedras en pan. Pero antes de la tentación hay una frase bien especial. Si eres hijo de Dios, demuéstreme a ver si es que es verdad que usted es hijo de Dios. O sea, lo primero que quiso poner en duda fue su identidad. ¿Quién es usted? Pregúntele al que está a su lado, ¿quién es usted? ¿Usted es hijo de Dios? Amén. El diablo va a probar su identidad y lo va a hacer dudar de que usted sea un hijo de Dios. Y va a llegar momentos donde usted, inclusive si se pone a escucharlo, va a decir, ¿será que yo sí soy hijo de Dios? ¿Será que yo sí soy salvo? Hay hijos de Dios que le tienen miedo al infierno. Un hijo de Dios no debe tenerle miedo al infierno. No quiero decir que deba ignorarlo, ¿no? El infierno no existe. No, el infierno sí existe y es real. Y lastimosamente muchas personas tienen ese destino, van a ir para allá. Pero un hijo de Dios tiene que estar seguro que es hijo de Dios. Ahora, no es hijo de Dios porque dice yo soy hijo de Dios. ¿Por qué es hijo de Dios? Dice la palabra que a todos los que creen en su nombre, ¿cierto? Todos los que le recibieron, todos los que creyeron en su nombre, les dio
potestad, o sea, eso es algo que viene del cielo. Eso no es algo que usted se gane con mentalidad positiva. Soy hijo de Dios, soy hijo de Dios. Repítalo hasta que soy hijo de Dios, soy hijo de Dios. No, eso no funciona así, es algo espiritual. A través de Jesús, cuando yo creo en Jesús, cuando yo recibo a Jesús como mi Señor, como el dueño de mi vida, el que toma el control de mi vida, ahí ocurre algo espiritualmente y paso a ser hijo de Dios, ¿sí? Y entonces como hijo de Dios hay cosas que me estorban, ¿cierto? Hay cosas que digo, no, esto no puede estar en mi vida. ¿Por qué? Porque soy un hijo de Dios. Camino diferente, mi mente empieza a pensar diferente, empiezo a hablar diferente. Yo no sé a cuántos les ha pasado. Amén. Si a alguno no le ha pasado, entonces pase aquí adelante para que oremos. O al final vamos a orar entonces para que eso suceda. Porque tiene que haber una transformación espiritual en nuestro interior. Amén. Si somos hijos de Dios. Entonces, ¿cómo se demuestra que soy un hijo de Dios? ¿Cómo se demuestra que soy un hijo de Dios? Haciendo la voluntad de Dios, obedeciendo. Ahí se demuestra realmente. Dios empieza a cambiar mis deseos y ahora me agrada obedecerle, hacer su voluntad. Ya me gozo haciendo su voluntad y cuando hago la voluntad de Dios me siento satisfecho, ¿cierto? Ay, me toca ir al culto. Uy, no, qué pereza. Uy, orar. Uy, leer la Biblia. No, qué pereza. Ayudar a la gente. Ay, no, perdonar. No, pero ¿cómo que voy a perdonar? Tenemos que tener mucho cuidado, porque somos hijos de Dios y eso se demuestra en la forma en la que nosotros vivimos. Pero a veces confundimos eso de hijos de Dios y entonces hay una canción que me parece hasta bonita y todo, pero cuando dice, y con los hijos de Dios, nadie se me... Y entonces andas así como, a ver, ¿quién está pues metiéndose con el Hijo de Dios para que vea cómo es que yo cargo la espada del Espíritu y se la pongo en la cabeza? No, esa no es la idea, porque el Señor nos enseñó otra cosa, ¿cierto? Que si nos dan en una mejilla, o sea, una forma de vivir completamente diferente. Ahora, si eso lo está diciendo en el sentido espiritual, con los hijos de Dios nadie se meta, pues bien, pero eso yo no sé, suena como un sentido como de, sí, como de orgullo, como de buscar problema. Pero los hijos de Dios no buscamos problemas. Antes somos pacificadores, ¿cierto? Entonces tenemos que saber realmente lo que es ser hijos de Dios. Y somos hijos de Dios porque nuestra fe está puesta en Cristo y porque nuestra vida está sometida a la voluntad del Padre. Amén. Y eso era lo que estaba mostrando aquí Jesús, o lo que iba a demostrar Jesús. Ahora sí, la primera tentación: convierta estas piedras en pan. La necesidad física. ¿Cuántos tienen necesidades físicas? Pero el problema es qué lugar ocupan nuestras necesidades físicas. ¿Qué estoy yo poniendo primero? Mi necesidad física, mi necesidad espiritual. Las necesidades físicas, hablamos del alimento, del vestido, ¿cierto? Aquellas cosas necesarias. Hay cosas que son muy importantes y la palabra no dice que no sean importantes. Pero, mire, precisamente fueron las pruebas que vivió Israel en el desierto y que perdió. Cuando empezó a hacer mucho calor, el problema no era que iban a Dios a pedirle agua, sino que empezaban a quejarse y a renegar de Dios, a dudar de Dios. Cuando tuvieron hambre querían apedrear a Moisés, que porque los llevó allá para morir de hambre. Entonces, el problema no era la necesidad de que tuviera hambre, es normal tener hambre. Pero entonces, ¿qué estaba pasando en el corazón de ellos? Estaban colocando por encima esa necesidad antes que a Dios, antes de confiar en Dios, antes de ir a Dios. Estaban colocando esa necesidad física. Pero el Señor, ¿qué dice? Más primeramente buscad el reino de su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces nosotros, ¿cuál es nuestra prioridad? ¿El reino de Dios o las añadiduras? No me conteste, reflexiónelo. Piense por un momento, ¿realmente es el reino de Dios? ¿Realmente es el Señor? Entonces,
Ahora, después de 40 días de ayuno y con bastante hambre, yo yo no solamente que las piedras se conviertan en pan, si es posible un árbol, un no sé, y eso, y lo que aparezca ahí, yo quiero que se convierta en pan y comer porque 40 días de ayuno. Pero no, el Señor tenía claro el propósito por el cual estaba allí. Y entonces, ¿cómo le respondió Jesús? Dice, Jesús respondiendo le dijo, escrito está. ¿Cómo le respondió? ¿En dónde buscó el Señor la respuesta? En la palabra de Dios, ¿cierto? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Ese era el alimento primordial que tenía el Señor Jesús. ¿Cuál es su alimento primordial? La palabra del Señor, la presencia de Dios, la voluntad de Dios. Allí el Señor venció por eso, porque él tenía esa prioridad. Es curioso, esa respuesta aparece en Deuteronomio 8:3. Esas palabras, ¿no? No lo vamos a buscar, pero tenga en cuenta en qué libro estaba. ¿En cuál libro estaba? Deuteronomio 8:3. Eso nos enseña a depender de Dios y saber que Él es el que nos alimenta. Amén. Dios es el que nos alimenta. Tenemos que confiar que la bendición, la provisión, lo que nosotros necesitamos, viene primeramente de Él. Amén. Viene del esfuerzo, del trabajo, claro que sí, pero todo por la voluntad de Dios, por la bendición de Dios. Entonces, eso nos habla a nosotros, que debemos aprender a depender de Dios. Ahora, la segunda prueba, la segunda tentación, dice aquí, versículo 5, y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido dada, porque a mí me ha sido entregada, y a quien yo quiero, se lo doy. ¿Eso sería verdad, sí o no? Era verdad. El diablo tiene el control, ¿por qué? Dios le entregó la tierra al ser humano, ¿cierto? Le dijo, administrela, sojúzguela, gobierne. Pero ¿qué hizo el hombre? A Satanás, entonces le entregó a él el gobierno de todo. Entonces ahora el diablo tenía el poder de todo. Y dice que él al que él quiere se lo puede dar. Eso es real, eso sucede en este tiempo. No sé si usted ha visto el video donde salen artistas, actores, cantantes diciendo, sí, no, es que yo hice mi pacto con él y él me dio todo lo que yo tenía, pero hoy tan famoso y vendo tantos discos y gano tanta plata. Eso es real, al que él quiere, se lo da. El diablo tiene poder también. Y le ofreció al Señor el poder y la gloria del mundo. Ahora, el Señor viene a ser rey, ¿no? Bueno, yo vengo a ser rey. Y le aparece ese camino tan fácil, tan sencillo. ¿Cómo así? No tengo que ir a la cruz. No más me postro ante usted, lo adoro y usted me entrega todo. Pues muchos de pronto la verían como un buen negocio, ¿no? Se evita la cruz y listo, y recibe la gloria, el dominio de todos los reinos del mundo. Se lo estaban ofreciendo a través de un camino fácil, pero un camino incorrecto. Y eso vemos que sucede mucho en este tiempo, que las personas quieren ganar dinero de manera incorrecta. Y hoy las personas luchan por ese dinero y por ese poder y no importa cómo lo consigan, ¿sí o no? Por eso mire que hablamos en este tiempo de carteles, de mafias, de una cosa y de la otra, porque la gente busca el poder, busca el dominio, busca sí, tener esa riqueza y ese poder del mundo, pero a través de una forma fácil, pero equivocada. Ahora,
tenemos que mirar también para nuestra vida, porque yo a veces escucho que van a colocar un comparendo a la persona y dice, no, yo me tengo que ahorrar esto y más bien, venga, yo le doy, hay 50.000 formas de solucionar esto. Y eso es una manera incorrecta. Venga que le vamos a hacer la encuesta del CISBEN. Yo voy a decir que yo vivo allá, pero en verdad, y pasemos este recibo de acá, y entonces eso es querer ganar cosas de manera incorrecta. Miremos las cosas que estamos haciendo, el beneficio que queremos obtener, de qué manera lo estamos obteniendo. Porque quizás a nosotros nos están ofreciendo los reinos del mundo, pero sí nos están ofreciendo pequeñas cosas y las queremos tomar de la manera fácil. Bueno, fácil no, incorrecta. Porque hay maneras fáciles que pueden ser correctas, ¿cierto? Pero sí muchas veces cuando viene de manera incorrecta. Para Jesús eran todos los reinos de la tierra, pero él debía pasar por la cruz y él se negó a esa oferta que le estaba dando el diablo. Y dice el versículo 8, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Él tenía claro que a qué era que había venido a esta tierra. Si a ganar esos reinos del mundo o a hacer la voluntad de Dios. Hay un versículo también, o una frase que dice Jesús, ¿de qué sirve ganar el mundo si pierde su alma? Amén. Amén. Claro que sí. Claro, tenemos que mirar todo eso. Eso el Señor lo estaba haciendo por varios motivos. El primero era porque Él estaba demostrando que era el Hijo de Dios, ¿cierto? Que se estaba sometiendo a la voluntad del Padre, que estaba venciendo esa humanidad, pero también nos está dejando un ejemplo que nosotros debemos seguir. Ahora, la tercera tentación que viene aquí. Oiga, qué diablo tan insistente este, ¿no? Y dice, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo, allí sobre la parte alta, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate aquí abajo, pero entonces ya cambió la estrategia. ¿Sabe qué le dijo? Porque escrito está. Ah, es que usted solamente obedece la palabra. ¿Cuánto aquí obedecen solamente la palabra? No, 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 quedé preocupado. A partir de la próxima semana, todos a clase de catecumen. No. Eh, ¿Cuánto obedecen aquí la palabra? Amén. A nosotros nos guía la palabra. Pues el diablo sabe eso. Y le dijo, venga, si usted es hijo de Dios, pues mm, échese de aquí, salte allá desde esta altura, porque escrito está, mire, es que usted puede cumplir la palabra haciendo eso. A sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. ¿Eso está en la palabra? Claro que sí. Y en las manos te sostendrá para que no tropiece tu pie con piedra. ¿Eso está en la palabra? También está en la palabra. ¿En dónde está eso? Salmo 91, ¿cierto? Leámoslo a ver qué era lo que estaba queriéndole decir. Tremendo. El diablo sabe Biblia. Es bueno con la Biblia. ¿Usted sabe Biblia? El diablo más. Y no por eso va a ir para el cielo. Pero mire, lo que, lo que hace el diablo, qué tan tremendo el diablo. Mire, el versículo 11 dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti. Ah, sí está. Pero sigue diciendo que te guardan ¿en dónde? ¿En todos qué?
Dígale al que está solo, el Señor lo va a guardar a usted en todos sus caminos. Pero resulta, bueno, y el otro versículo dice, en las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra, que también lo citó allí el diablo. Pero dice, en todos tus caminos. La pregunta del millón, ¿ese salto de allá estaba en los caminos del Señor? En ningún momento. No, eso no estaba en los caminos del Señor. El Señor lo mandó a tirarse de por allá arriba. Y el diablo sabe utilizar muy bien la palabra para engañarnos. Y muchas personas creen que están tomando a veces decisiones bíblicas, pero mal aplicadas. Están usando versículos que realmente no están diciendo eso. Vea, por ejemplo, a un muchacho en la iglesia lo tenían con los pies hinchados. Las muchachas de la iglesia lo pisaban, porque la palabra dice que es tuyo todo lo que pise la planta de tu pie. Pobre muchacho. Ah, muchachas pasaban, no, lo reclaman en el nombre de Jesús, Padre Celestial. Ahora, ¿la palabra dice eso? Que todo lo que pise la planta, sí, claro, lo dice a Josué, ¿cierto? Pero si usted mira el pasaje, el Señor le dice, mire, yo le voy a dar de aquí, desde el río tal hasta el mar tal, y desde aquí, desde este punto hasta allá, todo lo que pise, eso va a ser suyo. Pero de eso que le dijo el Señor, eso va a ser suyo. Pero no le dijo, vaya, pise allá enseguida, que eso, no, ese sí no se lo dio el Señor. Entonces, claro, uno debe reclamar y píselo, pero lo que el Señor le dio, pero no lo que el Señor no le ha dado. Amén. Entonces, mire, el diablo, cierto, claro que pues eso, la consecuencia de eso fue un pobre muchacho con los pies pisados, pero pues eso no era tan grave. Pero hay cosas que sí son más delicadas. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo uno aplique la palabra, porque el diablo es experto. ¿Cómo han surgido todas las falsas doctrinas? ¿Sabe de dónde han surgido? De la palabra mal interpretada. Tuercen la doctrina. Y entonces uno lee un versículo que dice una cosa y ellos le dicen, no, ahí no dice eso, ahí dice otra. No, pero venga, que es que aquí está diciendo, sí, pero es que eso significa que yo no sé qué y que yo no sé cuánta. Y, hombre, y son tan buenos para hablar y para enredar, sí. Y si uno no tiene unas bases, oiga, lo pueden desviar. Hay que conocer la palabra de Dios. Entonces, imagínense, se fue a Jesús a enredarlo con la palabra. Y él mismo es la palabra, él es el verbo hecho carne. Amén. Entonces, el Señor, ¿qué le dijo? Respondiendo, Jesús le dijo, dicho está, no usted me va a tentar con la palabra. Bueno, usted me va a probar por la palabra, pues también hay una palabra para eso. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Será que a Jesús le faltaba confianza en Dios? No, él no se tiró de allá no porque le faltara confianza en Dios, sino porque él conocía la voluntad de Dios y él seguiera los caminos de Dios. Nosotros debemos seguir en los caminos de Dios. Amén. Sabe que es preocupante que muchas veces tomamos, me voy a incluir también, sí, tomamos decisiones sin contar bien con la voluntad de Dios, sino que es que hay unas decisiones, hombre, que ahí el Señor le dice claramente, no lo vaya a hacer. Mire que esa no es la voluntad de Dios, ese no es el camino de Dios, pero es que el Señor me prometió que Él me iba a bendecir y que me iba a guardar y que me iba a mandar los ángeles, pero ese no era el camino. Y por eso pasan las cosas que a veces suceden, terminan esos malos resultados por no haber tomado los caminos del Señor, por no haber seguido la voluntad de Dios. Entonces, mucho cuidado hay que tener con eso. Ahora, el Señor pasó esas tres pruebas. No dejarse llevar por esas necesidades, por esa necesidad física,
el no dejarse deslumbrar por la gloria del mundo y no tentar a Dios, sino buscó su voluntad. Perdón, no buscó su voluntad, sino la voluntad de su Padre. Y entonces derrotó al diablo en esas tres tentaciones. Pero vemos aquí que lo tercero que nos habla la palabra es que el Señor Jesús, lleno del Espíritu Santo, venció al diablo para que el diablo ya no lo siguiera tentando más por un tiempo. Mire, dice, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. El Señor Jesús, lleno del Espíritu Santo, venció al diablo. Amén. Así que si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, también podemos vencer al diablo. Amén. Eso es lo que nos enseña el Señor. ¿Cuál fue el arma que utilizó el Señor Jesús para vencer al diablo? La palabra, la obediencia a la palabra. Muy bien, la obediencia a la palabra. Yo creo en la guerra espiritual, ¿cierto? Uno debe orar y reprender las obras de las tinieblas, pero es que hay armas que son muy poderosas. La palabra de Dios es el arma más poderosa que nosotros podemos tener. Obedecer a la palabra, sujetarnos a la palabra. Usted recuerda lo que dice Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Eso pasó en Jesús. Resistió al diablo, pero no solamente resistió al diablo, sino que primero él se sometió a Dios. Se sometió a Dios. Resistió al diablo. ¿Y qué le tocó hacer al diablo? No, con este no puedo, me voy. Pero claro, cuando el diablo ve como que sí puede, volvamos a hacer otro intento a ver. Y entonces por eso muchas veces uno dice, pero ¿por qué esa tentación vuelve y otra vez esa tentación? Pues hay que analizar eso. Si es que le estamos abriendo por ahí una cabidita, como que entre pero no mucho, un poquito nomás, hasta ahí. Y entonces el diablo se queda. Pero si él ve que tiene la puerta cerrada, él se aburre y se tiene que ir. Amén. Yo terminaría este pasaje con el versículo 14. Dice, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Mire, el Señor Jesús, ¿cómo entró al desierto? Lleno del Espíritu Santo. Vino la prueba. ¿Y cómo salió? No salió lleno. Salió en el poder del Espíritu Santo. La palabra que utiliza allí para poder es dunamis o dinamis, que es la misma palabra de dinamita. El poder del Espíritu Santo. O sea, estaba empoderado, lleno del poder de Dios. Porque hay que recordar algo. Cuando se va a la batalla, en la antigüedad, cuando se iba a la guerra, bueno, cuando se va a la guerra y se gana la guerra, ¿sabe qué pasa? Se reclama un botín. Hay un premio, ¿sí o no? Cuando se da la victoria, hay un botín. Así que Jesús salió de ese lugar aún más lleno del poder de Dios. Salió aún más con el respaldo de Dios y confirmando, este es el Hijo de Dios, este es el verdadero Rey, este es el que puede realmente salvar a la humanidad, este es el que viene a rescatar a la humanidad, porque pasó todas esas pruebas. Ahora, yo le pregunto, si Jesús volviera a pasar por esa misma tentación, ¿qué sucedería hoy día? ¿Volvería a vencer o no volvería a vencer? Claro, no lo dude, él volvería a vencer. Y sabe que el Señor, o sea, esto sigue pasando todos los días en nuestra vida, porque ahora el Señor vive en nosotros. Y el Señor vive en nosotros, Él venció, así que usted y yo podemos vencer con el poder de Dios, amén. Cristo está en nosotros y Él ya venció, ya la batalla está ganada, amén.
yo de usted aplaudiría al Señor y le daría gracias, porque somos vencedores en Él. Amén. Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado por el diablo, para salir fortalecido con el poder del Espíritu Santo. Él debía vencer la humanidad, él debía vencer la tentación del mundo, él debía vencer al diablo. El Señor tuvo que ser probado en el desierto. Nosotros también debemos pasar esa prueba. Pero el Señor salió victorioso de la prueba del desierto. Nosotros también podemos salir victoriosos de la prueba del desierto. Amén. Jesús fue tentado en todo, dice la palabra, pero sin pecado. Amén. Él fue tentado en todo, pero salió vencedor, sin pecado. Así que nosotros tenemos que tener nuestra confianza. Somos hijos de Dios por Cristo Jesús. Y Cristo vive en nosotros. Nosotros somos vencedores. No por nosotros, por Él, porque Él ya venció. Esa batalla Él ya la ganó. Él no está viviendo nada nuevo. Él está viviendo lo que ya pasó y lo va a hacer nuevamente en nuestra vida. Amén. Así que yo quiero invitarlo para que usted esté de pie. Vamos a declarar, vamos a creer en esa victoria en el Señor. El Señor vino a reclamar esa victoria, esa batalla que ya había perdido la humanidad en Adán. Ahora Él pudo vencer. Esa batalla o esa prueba que tuvo el fracaso Israel en el desierto, Él la pudo vencer. Yo no sé en este lugar cuántos necesitan vencer. Amén. Y escuche, Él venció para pasar a una nueva temporada, un nuevo tiempo. Allí empezó un nuevo tiempo, ahí empezó propiamente el ministerio de Jesús. Nosotros vamos a empezar un tiempo nuevo, un nuevo año. Debemos también vencer para poder ver esas cosas maravillosas que el Señor tiene preparadas para nosotros. Amén. Así que cierre sus ojos, levante su voz, adore al Señor y créalo en el Señor. Él ya ha vencido, Él ya venció la tentación, Él ya venció el mundo, Él ya venció el diablo. Gracias, Señor, porque tú ya venciste, Señor. Ya tú venciste, Señor. Tú venciste no solamente ese día en el desierto, a través de toda tu vida, hasta el día en que fuiste a la cruz, Señor, tú venciste, Señor, y creemos, Señor, en tu victoria. Y nos aferramos a esa victoria, Señor. Por tu poder, nuestra confianza, Señor, está puesta en ti. Señor, que tu presencia en mi vida, Señor, es suficiente para vencer. No necesito más, Señor, que tu presencia en mi vida para vencer, Señor. Obedecer tu palabra, Señor, obedecerte a ti, Señor, confiar en ti, que tú me guíes por tus caminos, Señor. Es lo que te pedimos hoy, Señor. Vienen tentaciones cada día, Señor. Vienen cada día pruebas. Vienen cada día, Señor, esas situaciones que nos quieren derribar, Señor. Pero confiamos, Señor, lo que dice tu palabra, que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque ya tú venciste, Señor. Necesito vencer en este tiempo. Necesito, Señor, la llenura del Espíritu Santo, Señor. Tú pasaste por ese desierto lleno del Espíritu Santo, Señor, y saliste en el poder del Espíritu Santo. Hoy oramos, Señor, para que esa llenura del Espíritu Santo, Señor, se manifieste en nosotros. Eres tú, Jesús, el que nos llena del Espíritu Santo, y te pedimos esa llenura. Clámele a Él y dígale, Señor, lléname con tu Santo Espíritu, Dios. Lléname con tu poder, lléname, lléname, lléname. Quiero ser una vasija llena de tu poder. Dame la fortaleza, Señor, en esas situaciones donde el enemigo me está provocando, donde me está tentando, donde me está debilitando. Señor, yo voy a salir vencedor en el nombre de Jesús. Yo voy a salir vencedor en el nombre de Jesús. Allí donde el enemigo ha puesto, Señor, el obstáculo, yo voy a salir vencedor, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ahí piense un momento en esas pruebas que el Señor le está poniendo. Piense en un momento en esas tentaciones que el Señor le está poniendo. Que el enemigo le está poniendo, y tome ese poder del Señor. Véase usted venciendo la prueba. Yo no sé qué prueba tiene usted, qué situación el enemigo le ha querido poner. Pero declárelo, Señor, yo puedo vencer esa tentación que ha venido a mi carne, Señor.
En el nombre de Jesús. Cuando venga nuevamente esa tentación, la voy a vencer en el nombre de Jesús. Voy a decirle no a esa tentación, Señor. Cuando venga la debilidad, Señor, cuando venga la prueba, Señor, voy a vencer y voy a salir victorioso porque tú vives en mí, Señor. Gracias, poderoso Dios, porque tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí para bendecir a tu pueblo, Señor, para levantar a tu pueblo en victoria, Señor. Oh, poderoso Dios, Señor, tú obras, tú obras, tú obras, tú obras, Señor. Y hay personas, Señor, hay personas que han, Señor, cedido ante la tentación, Señor. Hay personas que se han sentido heridos porque entraron a esa batalla, Señor, y perdieron en la batalla, Señor, y sienten que te han decepcionado, y sienten que han decepcionado aún a su familia, a los suyos, Señor, sienten, Señor, que se han decepcionado aún a sí mismos, Señor, pero tú estás hoy aquí para dar una nueva oportunidad y para decirle a esa persona, te perdono, eres mi hija, te limpio, te restauro, te llamo para que me sirvas. No mires tu vida como un fracaso, sino mírate como esa guerrera. Esa palabra se la estoy dando a una mujer que se ha sentido fracasada, que ha sentido que ha decepcionado a Dios. El Señor le llama guerrera para que se levante nuevamente, que se ha caído para levantarse más fuerte, que su corazón el Señor lo sana por el poder del Espíritu Santo y que el Señor cambia esa tristeza y esa angustia por el gozo de Dios, por la paz de Dios y le llena con el Espíritu Santo de Dios. Reciba esa palabra y dígale, Señor, recibo tu palabra en mi vida. No seré más una fracasada. En el nombre de Jesús recibo tu perdón, recibo tu sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios. Y hay alguien también que el Señor le dice o que se ha dado cuenta que necesita más de Dios. Hay alguien aquí que siente esa necesidad de Dios, que no se siente satisfecha con lo que tiene de Dios y ha estado mirando hacia otros lugares en donde buscar esa presencia, esa llenura de Dios, esa experiencia con Dios, porque necesita algo más real. Pero el Señor le dice en esta mañana, Dios está cerca. Él te dice, estoy cerca de ti. No estoy en los profetas ungidos, estoy cerca de ti también. Estoy cerca de tu casa, estoy con las personas que te aman, estoy con las personas que están a tu alrededor. No tienes que ir lejos para buscar eso que estás buscando, que anhelas. Las fuerzas del enemigo han querido sacarte del camino del Señor y la forma que usa es decirte aléjate de Dios o sal de ese lugar, busca en otro lugar, mira hacia allá, mira hacia acá. Pero tienes que pensar no solamente en ti, piensa en los que están contigo. Piensa en esas personas que están a tu alrededor que Dios ha puesto como tu responsabilidad. Porque a través de tu vida hay una cobertura espiritual que el Señor ha dado para los que están a tu alrededor, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Dígale, Señor, yo me acerco a ti. Tú estás cerca de mí en esta mañana. Tú estás cerca de mí, Señor. Ayúdame a andar en tus caminos. Señor, gracias. Gracias porque tú estás restaurando en esta mañana, porque tú estás levantando y fortaleciendo, porque tú estás bendiciendo, Señor, porque tú vas a levantar, Señor, a aquellos que se han sentido, Señor, que han perdido la batalla, porque tú ya venciste, Señor, tú ya venciste y por eso podemos confiar, Señor, no en nuestras fuerzas, sino en tu poder, Señor, que tú eres vencedor. Y hoy, Señor, nos aferramos a esa victoria que tú das, Señor. Hoy nos aferramos a ti, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque tú eres vencedor. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dele ese aplauso fuerte a nuestro Dios. Aleluya.
Bueno, ahora van a pasar los ujieres allí, nos van a repartir unas hojitas. Puede tomar su lugar para que usted